Estamos en el quinto tema de las reflexiones sobre el libro de Job. Y si alguien me pidiera un título para este programa, yo diría atormentado, deshecho y confundido. El pasaje está en Job capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 21. Es muy extenso, de manera que iremos leyendo el texto a medida que se comenta. La situación de Job es enormemente problemática. Además de esto, las palabras de Elifaz habían sido incorrectas, había errado el blanco y había dañado a Job. Job habla ahora desde su condición y en su defensa, y lo primero que afirma es que él habla como un atormentado. La razón de su queja la tenemos en el versículo 2. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se pusiesen igualmente en una balanza. De otra forma, su tormento era mayor que su queja. Está diciendo, considerad mi situación. Murieron mis hijos, lo he perdido todo, y mi dolor es tan grande que nadie debería extrañarse de la dureza de mis palabras. Él reconoce que su queja fue tal vez demasiado intensa, versículo 3, porque pesarían ahora más que toda la arena del mar. Por eso, mis palabras han sido quejumbrosas, pero era a causa de su situación. No habla simplemente de las razones para quejarse de ese modo. Contra la acusación de Elifaz, no se lamenta sin causa. Está verdaderamente oprimido. A nadie sorprendería que los animales se quejasen si les faltaba el alimento. Versículo 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Y la respuesta a estas preguntas reflexivas es negativa. No. Si tienen alimento, no se quejan. A nadie le sorprende si alguien se queja de una comida insípida. Versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en el suero de la leche cuajada? Pero la principal razón de Job es que no entendía el silencio de Dios. Mira el versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y los terrores de Dios me combaten. Es como si Dios se hubiese convertido en su enemigo. Hay un silencio tremendo. El silencio de Dios lo aterra. Resulta para él como una experiencia aniquiladora. Él sufre, Dios calla. Cuando un creyente llega a pensar que Dios está contra él, lo único válido para él es la muerte. Ahí está el ejemplo de Moisés, que quería morir porque la carga que Dios permitía sobre él era agobiante. Lo lees en el capítulo 11 de Números. Job sigue hablando de las peticiones de un desvalido. Pide el fin de su vida. Versículo 9. Que agradara a Dios aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Realmente Job no sabía lo que pedía. Él no veía justificación para seguir viviendo. Pero Dios tenía una. Por eso permitía todo aquello en la vida de Job. Un admirable testimonio está en la segunda parte del versículo 10. Aunque me torturase sin tregua, exultaría de gozo, que yo no he contravenido los mandamientos del Santo. En su corazón había confusión y angustia, pero nunca hubo rechazo de Dios. Le habían acusado de pecado, pero él se había mantenido fiel a la palabra, viviendo conforme a ella. Escuchaba sus palabras y él dice, ya no puedo valerme por mí mismo. Versículo 13. ¿No es cierto que ni aun a mí mismo me puedo valer?
y que todo auxilio me ha abandonado? Permíteme recordarte algo. Cuanta mayor sea la fidelidad de un creyente, mayor es la ira que levanta en Satanás. La vida de piedad conlleva dificultades. Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3:13, y le dice esas palabras tan conocidas: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Dios no agota sus recursos de fidelidad, aunque no los veamos en un determinado momento. Así, cuando Pablo pedía que retirase de él el aguijón que lo hería, recibió la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Dios tiene siempre provisión de fuerzas y multiplica las del que no tiene ninguna, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40. Después de esta situación, se presenta Job como un desecho. Job está moralmente deshecho, no tiene consuelo de nadie. Versículos 14 y 15. El atribulado es consolado por su compañero, incluso el que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, como corrientes impetuosas cuando cesa su caudal. Sus amigos son para él como un torrente impetuoso que destruye y añade aflicción a su vida. En los momentos de aflicción se tiene sed de amistad, plena, incondicional, pero Job no la encontró. El consuelo proviene de quien sabe aceptar al amigo y simpatizar con él tal como es y tal como está. En la Iglesia debiera producirse este tipo de amor, el amor de simpatía. Mediante el Espíritu, todos podemos, en sumisión al Padre, proporcionar consuelo, aliento y estímulo al que lo necesita. Es anticristiano el amor que tolera cualquier pecado, pero es también anticristiana la rigidez legalista que carece de amor. Parece increíble que el celo por la verdad haya engendrado el odio teológico en cuyo altar se ha sacrificado el amor. Así fue el discurso de Elifaz. Dios lo está llevando a Job a una grave situación y experiencia. Job, desde su desesperación, desafía a sus amigos a emprender un nuevo diálogo desde la realidad y lo pide con disposición humilde. Versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué estoy errado. Lo hace con firmeza. Mira el versículo 26. ¿Pensáis censurar mis palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Como si les pregunta: ¿qué reprende vuestra censura? Es necesario entender que sólo las palabras rectas son eficaces. Aquellos amigos no habían entendido que Job estaba desesperado. Segunda parte de ese versículo 26. Los discursos de un desesperado son como viento. En el texto se aprecia un mensaje inoperante, que es aquel que fluye de la mente sin pasar por el corazón. Es el mensaje que trata de vencer en lugar de convencer. Ocurre cuando se hace alarde de sabiduría, pero se ignora absolutamente el amor. En tercer lugar, el pasaje presenta a un hombre confundido. Job se sitúa frente a la existencia humana y una pregunta retórica surge de él que expresa el drama de la vida del hombre. Capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso
una milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Las dificultades y calamidades de Job son una herencia, dice en el versículo 3. Así he recibido por herencia meses de calamidad y noches de fatiga me fueron asignadas. Esta existencia genera inquietud e incluso impide el sueño, o genera también, si me permites, la inquietud en el sueño. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche se me hace larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 13. Cuando digo, me aliviará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. No puede descansar y está inquieto cuando necesitaría dormir. Job les hace observar su tremenda situación. Versículo 5. Miremosla con calma. Mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas. Mi piel hendida y abominable. Mis días han pasado más veloces que lanzadera de tejedor y fenecieron sin esperanza. La vida es breve y llena de pruebas. La vida es breve y carece de esperanza. Es como un soplo, dice en el versículo siguiente. Compara la Biblia a una mirada fugaz, algo que se ve y se aparta de ella rápidamente los ojos. Es como una nube que se desvanece. Versículos 8 y versículo 9. Ante esto Job pregunta a Dios. Lo mejor que puede hacerse en la angustia es volverse al diálogo con Dios, exponiéndole a Dios el problema, y lo hace sin limitaciones. Versículo 11 de ese capítulo 7. Por tanto, no refrenaré mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. No me refrenaré, hablaré. ¿Algo más? Me quejaré. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué me dejas vivir así? ¿Soy un peligro tan grande para tu universo? Está en el versículo 12. Segunda pregunta. ¿Qué sentido tiene esto? Por consiguiente, déjame morir. Versículo 16. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi pecado para que me trates de ese modo? Versículo 20. Cuarta pregunta. ¿Por qué no me perdonas ya si he pecado? Versículo 21. Tenemos que llegar a alguna conclusión. El capítulo nos enseña que en medio de las pruebas que no entendemos, preguntemos a Dios la causa y la razón. Nos exhorta a hacerlo Santiago en su epístola capítulo 1 y versículo 5. Una segunda enseñanza es que desechemos acusaciones que procuren hacernos sentir culpables o fracasados. Hay ocasiones en que la voluntad de Dios puede confundirnos. No podemos conocer todos los propósitos de Dios. Por tanto, aprendamos a decir, no lo sé. Frente a esto, frente a una situación difícil, no se está solo. Dios nos dice, tú no sabes, pero yo sé por qué. Nuestra ignorancia determina nuestra confianza en Dios. Como dice un antiguo himno, Él sabe bien. Si ruge el viento y brame el mar, mi Padre siempre cerca está. Que Dios nos ayude a sentir esperanza y tranquilidad en nuestras pruebas a la luz de este pasaje.